Muy buenas tardes para todos los asistentes a esta charla. Mucho gusto. Soy Sergio Luis Mondragón Duarte, abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, especialista en contratación estatal, magíster en Derecho Público, estudiante de doctorado en Seguridad Humana y Derecho Global y actualmente docente investigador de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín. Quiero agradecer al Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario por la oportunidad de contar con este espacio académico para presentar el trabajo investigativo que vengo realizando actualmente en la Universidad Autónoma Latinoamericana. En ese sentido, quiero presentarles a continuación el resultado de una corta pesquisa titulada El principio del juez natural en los procesos disciplinarios promovidos contra servidores públicos de elección popular en Colombia. En primer lugar, abordaré la categoría del principio de juez natural en el ordenamiento jurídico colombiano. En segundo lugar, desarrollaré la categoría de los servidores públicos de elección popular en el marco general de los servidores públicos. Y en tercer lugar, evidenciaré la dicotomía frente a la competencia de autoridades públicas en los procesos disciplinarios promovidos contra servidores de elección popular en Colombia, para finalmente ofrecer unas conclusiones frente al tema. De esta manera, comenzaré por decir que en relación con el principio del juez natural en el ordenamiento jurídico colombiano, el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 señala que ningún individuo podrá ser juzgado sino conforme a leyes predeterminadas, un procedimiento formal estipulado previamente para cada caso y un juez o tribunal instituido de forma preexistente con competencias previas para resolver una situación jurídica específica y concreta. De esta forma, el concepto del juez natural en el ordenamiento jurídico colombiano hace referencia a la garantía procesal consistente en que la decisión a adoptar en un caso particular será proferida por un juez previamente establecido por la ley con competencias claramente definidas y que actuará tanto objetiva como subjetivamente conforme a los elementos de independencia e imparcialidad. Es decir, el juez natural es aquel a quien la Constitución o la ley le han asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su definición conforme lo ha expuesto la Corte Constitucional en sentencias como la C-496 de 2015. En ese sentido, este derecho en Colombia comprende una doble garantía, pues por una parte, quien se encuentra sometido o inmerso en una actuación judicial o administrativa tiene derecho a no ser juzgado por una autoridad distinta a la que ya ha sido establecida por la ley y que integra la jurisdicción como tal, evitando de esta manera la creación de nuevas competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces y garantizando a su vez que la decisión de fondo sobre el asunto planteado sea adoptada por quien recibió esta atribución del legislador, y por otra parte es una garantía para la rama judicial toda vez que impide la violación de la independencia, unidad y monopolio de la jurisdicción. Esto se esboza conforme a la sentencia C-328 del 2015. Para autores como Luigi Ferraioli, el concepto de juez natural, además de ser una figura jurídica, constituye una garantía que previene la normalidad de los procesos tanto administrativos como judiciales, a partir del señalamiento de un régimen de competencias estipuladas de forma taxativa y previa al juicio, que demarcan la titularidad expresa y anterior de una autoridad para ejercer determinada facultad o potestad, de lo cual devienen las características tradicionales de preconstitución legal, de órgano o autoridad, la ausencia de normas que deroguen o indispongan la competencia de los operadores jurídicos y la prohibición de funcionarios administrativos o judiciales con carácter extraordinario y especial. De esta manera, se reconocen como elementos integradores del principio de juez natural la competencia referida a la porción, cantidad, medida o grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer atendiendo a determinados factores, como materia, cuantía o lugar. Esto conforme también lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-040 de 1997. La preexistencia, que consiste en el establecimiento constitucional o legal de una autoridad previa a la comisión de la conducta objeto de investigación y juzgamiento,
conforme lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-1260 de 2005. La independencia que corresponde a un concepto jurídico que implica que el juez ha de actuar sin intromisiones de ninguna clase que provengan de otros poderes del Estado, incluso del propio Poder Judicial o de cualquier otra entidad o instancia. Y la imparcialidad, que en concreto significa que el juez ha de decidir de manera razonable el conflicto que se le somete, por lo que en este elemento se debe entender tanto en un sentido subjetivo como en un objetivo, donde la orientación subjetiva alude al fuero interno del juez y únicamente es posible conocerla cuando exista una manifestación interna en la que éste exprese su propia ideología o pensamiento, mientras que la dimensión objetiva viene garantizada por la inexistencia de circunstancias externas que puedan hacer dudar de la imparcialidad del juez, como bien lo señala la autora Rosario Serra Cristóbal. Ahora bien, en relación con los servidores de elección popular como categoría específica de los servidores públicos, se observa que el artículo 125 de la Constitución Política de 1991 refiere que una clase de empleo público es la de elección popular, donde el cargo es proveído a través del sufragio o voto que depositan los ciudadanos en las urnas el día de la elección. En ese sentido, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 260 de la misma Carta Política, el voto de elección popular funge respecto del presidente de la República con su respectiva fórmula vicepresidencial, los senadores de la República, los representantes a la Cámara, los gobernadores, los diputados, los alcaldes, los concejales municipales y distritales, los miembros de las juntas administradoras locales y los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente cuando sean convocados en virtud del artículo 62 del mismo texto constitucional. Al respecto, se tiene que, como bien lo ha aclarado la doctrina, los miembros de las corporaciones públicas no desempeñan empleos públicos, aunque obviamente desempeñen funciones públicas. Esto atendiendo, por ejemplo, a criterios como los autores Enrique Martínez y Manuel Martínez, quienes en su texto de régimen de los servidores públicos lo señalan claramente, lo cual quiere decir que aunque todos los elegidos popularmente son servidores públicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política de 1991, algunos, como el presidente de la República con su respectiva fórmula vicepresidencial, los gobernadores y los alcaldes, forman parte de la categoría de empleados públicos por tener claramente definidas sus funciones en la Constitución y la ley, en tanto que los congresistas, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales pertenecen e integran la categoría de miembros de corporaciones públicas a la luz de lo también conceptuado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde sus funciones están definidas por la respectiva corporación a la que se encuentran adscritos o vinculados. En ese orden de ideas, a partir de lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de 1991 y de lo ratificado por la Corte Constitucional en sentencias como la C-484 de 1995, los servidores públicos se dividen de forma general en miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales. Sin embargo, en razón al empleo público que ostentan, para el caso de servidores públicos de elección popular, estos pueden enmarcarse como empleados públicos, lo cual procede respecto de los servidores públicos de carácter unipersonal elegidos popularmente, tales como el presidente de la República con su respectiva fórmula vicepresidencial, los gobernadores y los alcaldes, y como miembros de corporaciones públicas, lo cual se configura en relación con los servidores públicos de tipo colegiado, elegidos popularmente, tales como congresistas, diputados, concejales, miembros de juntas administradoras locales y miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera, como bien lo confirma autores como Isaza Cardoso, aquellos servidores que ostentan la investidura de congresistas, diputados y concejales pertenecerán al grupo de miembros de corporaciones públicas.
en tanto que servidores como el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes pertenecerán a la clasificación de los empleados públicos. De esta manera, doy paso al estudio de la dicotomía frente a la competencia de autoridades públicas en los procesos disciplinarios promovidos contra servidores públicos de elección popular en Colombia, para lo cual he de señalar de primera mano que los servidores públicos de elección popular cumplen funciones públicas en la medida que tienden a adoptar decisiones individuales o colegiadas que inciden en la satisfacción de los fines e intereses estatales. Por lo tanto, son sujetos del derecho disciplinario. Sin embargo, en la actualidad se ha presentado una pugna entre las decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que dejan en entredicho la potestad que le ha sido atribuida desde el numeral sexto del artículo 277 de la Constitución Política de 1991 al Procurador General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a este tipo de servidores públicos, por cuanto el máximo órgano judicial de lo contencioso administrativo viene aseverando a lo largo de sus providencias que las decisiones adoptadas en materia disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación no gozan de independencia e imparcialidad, dada la estructura piramidal o escalonada que se encuentra en cabeza del Procurador General de la Nación, a diferencia de los jueces unipersonales o colegiados, quienes obran en el marco de la autonomía e imparcialidad que le han sido otorgadas por los artículos 228 y 230 del texto constitucional. Por lo que estas dos características son un atributo propio de la función jurisdiccional a partir de la cual se excluye el control jurisdiccional en relación con los actos proferidos por los jueces de la República. De esta manera, la Procuraduría General de la Nación, al ser titular de la acción disciplinaria de naturaleza administrativa, no goza de rango ni de investidura a nivel de un juez de la República. Esto conforme lo que expuso en su momento la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia 2011-00316 del año 2016, en el caso de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general de 18 años impuesta por la Procuraduría General de la Nación al excongresista Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Dicha posición fue ratificada por el mismo Consejo de Estado posteriormente, cuando en sentencia del 15 de noviembre de 2017 afirmó que atendiendo al contenido del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el poder capaz de limitar y suspender el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos en su sentido pasivo como electores y de las autoridades que ellos han elegido democráticamente radica exclusivamente en un juez de la República. Esto lo señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia 2014-00360 del año 2017, por lo que debió haber sido una autoridad con potestad jurisdiccional y no de naturaleza administrativa la competente para imponer la sanción disciplinaria al servidor público de elección popular en el caso objeto de estudio. Este argumento esbozado se amparó en la resolución de medidas cautelares número 5 del 2014, a través de la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Colombia la suspensión ipso facto de los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, confirmada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, en la que se sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, debido a las irregularidades existentes en la implementación de un nuevo modelo de aseo en Bogotá. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado, a partir de la interpretación del artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir derechos políticos a servidores públicos de elección popular mediante la imposición de una sanción que limitaba el derecho del candidato a ser elegido por medio de la declaratoria de inhabilidad. De allí
que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerara que la imposición de una sanción disciplinaria por parte de una autoridad administrativa como la Procuraduría General de la Nación podría afectar el ejercicio de los derechos políticos del demandante por haber sido elegido a través de voto popular. Esto fue expuesto en la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado en la sentencia 2014-00360 del mismo año 2017. Ahora bien, en contraposición a la postura adoptada por el Consejo de Estado, surge la de la Corte Constitucional, la cual, además de consagrar a favor de la Procuraduría General de la Nación una cláusula general de competencia preferente para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular a partir de lo referido en la sentencia SU 712 de 2013, ha señalado que este órgano de control es autónomo e independiente debido a que forma parte del Ministerio Público, a que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder público y que por tanto no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. Esto lo señaló claramente la Corte Constitucional en su sala plena en la sentencia C086 de 2019. Por lo que este órgano, de forma similar o semejante a los jueces de la República, es independiente de los demás órganos del Estado para adelantar todos los procesos disciplinarios que tiene a cargo, incluidos los de servidores públicos de elección popular, al realizar una interpretación armónica y sistemática de la Constitución con relación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que fue citado previamente. Esta confrontación generada entre ambas cortes ha generado una disputa con relación a la aplicación del principio de juez natural en los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra los servidores públicos de elección popular. Pues como ya se señaló previamente, el Consejo de Estado se ratifica desde su control de legalidad pleno e integral frente a los actos administrativos disciplinarios que este órgano judicial no es el competente para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular. En tanto que la Corte Constitucional, en oposición a esta tesis acogida por el máximo órgano judicial de lo contencioso administrativo, sí considera que los criterios de autonomía, imparcialidad e independencia sí se satisfacen respecto de esta autoridad para promover el control disciplinario respectivo. En ese orden de ideas, se tiene que en casos de investigaciones y sanciones disciplinarias contra servidores de elección popular, como el acaecido con el exalcalde de la ciudad de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia 2013-0017 del año 2014, haciendo uso de su control pleno e integral para revisar la legalidad de los actos administrativos disciplinarios, optó por revocar completamente en única instancia la decisión adoptada en sede administrativa por la Procuraduría General de la Nación, con lo cual se generó incertidumbre por un posible desconocimiento de la potestad administrativa disciplinaria radicada en cabeza de este órgano de control por parte del Consejo de Estado, o una presunta usurpación o extralimitación de funciones por parte del máximo órgano que representa la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aunque para otros esta decisión se encontró debidamente justificada en la necesidad de un control de legalidad fuerte o estricto que demandó la actuación legítima del Consejo de Estado como órgano judicial supremo de cierre en lo contencioso administrativo para validar o invalidar todas las actuaciones administrativas que han de surtirse conforme al principio de legalidad. Frente a esa situación se tiene que se comparte el criterio sentado por algunos autores como Francisco Murillo Calderón, Ivonne Moreno Romero y Javier Leonardo López Higuita, que reconocen la procedencia del control pleno e integral de los actos administrativos disciplinarios para garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la justicia material en relación con el abordaje de aspectos no solo procesales, sino también de contenido sustantivo relevante, sin desconocer que el juez natural del proceso disciplinario corresponde a los órganos de control instituidos para tal efecto.
como bien lo ha señalado al respecto la Corte Constitucional en sentencias como la C-086 de 2019, donde afirmó que si bien las decisiones proferidas por la Procuraduría General de la Nación en su calidad de órgano de control disciplinario preferente son de naturaleza administrativa, ello no es óbice para que se le reconozca su autonomía, independencia e imparcialidad como autoridad competente para investigar y sancionar servidores públicos de todo tipo, lo cual incorpora la categoría de servidores públicos de elección popular por cuanto la potestad disciplinaria conferida a este órgano de control deviene de un mandato constitucional que por supuesto se soporta en la titularidad que tiene el Estado para imponer sanciones a sus administrados como las disciplinarias por medio de entidades y funcionarios creados o constituidos previamente con esa finalidad. Asimismo, se aprecia en un caso más reciente cómo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo que el juzgamiento disciplinario de los congresistas por parte del Procurador General de la Nación puede presentar imperfecciones en un sistema ideal de frenos y contrapesos. Esto conforme a lo señalado en el concepto 00159 del 12 de diciembre de 2019. Por ende, la realización de conductas o el despliegue de comportamientos que afecten la función de congresista e incidan en asuntos propios del Congreso, como la moralidad pública, la dignidad y el buen nombre de los congresistas, la emisión de votos y opiniones, el uso de los esquemas de seguridad, la demanda de un trato preferencial, la realización de una actuación o intervención irrespetuosa, y la utilización, destinación y devolución de los bienes entregados al servidor, la función legislativa, la asistencia a las sesiones de las plenarias y comisiones, la presentación de ponencias, las investigaciones de la Comisión de Ética, la organización que llevan a cabo las mesas directivas, el cumplimiento de las determinaciones de las bancadas y las sanciones disciplinarias impuestas por ellas, la rendición de cuentas frente a las obligaciones y responsabilidades congresionales y el acatamiento de las sanciones impuestas por la mesa directiva, le corresponden ser sancionados disciplinariamente por la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República, sin que en este caso concreto pueda el Procurador General de la Nación ejercer su poder preferente. Esto conforme a ese concepto 00159 del año 2019, expedido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. No obstante lo anterior, la postura que adopta este suscrito investigador hasta este momento es que la Procuraduría General de la Nación sí es el juez natural de los procesos disciplinarios adelantados en contra de los servidores públicos de elección popular, obedeciendo al mandato constitucional contenido en el numeral sexto del artículo 277 de la Constitución Política de 1991, el cual debe ser interpretado de manera armónica con el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-086 del 27 de febrero de 2019. Ello en atención al contenido de la sentencia C-634 de 2011, en la que la misma Corte Constitucional dispuso el acatamiento estricto de sus sentencias cuando se trate de sentencias proferidas por ese mismo alto tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad, ya que si bien dichas decisiones son expedidas en virtud de un asunto particular, los efectos de las mismas son erga omnes, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional e implican una prohibición de reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por motivos de fondo, mientras subsistan las normas superiores en las que se fundó el control de constitucionalidad. Esto, como bien lo dijo la Corte Constitucional en su sala plena en la sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011. Por lo que, sin lugar a dudas, en casos como el del senador Ernesto Macías Tovar, donde su intento de cercenar a la oposición política del derecho a la réplica consignado en la ley 1909 de 2018
para dar a conocer una opinión en medio de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República el día 20 de julio de 2019, le generó la apertura de un proceso disciplinario en su contra. El Consejo de Estado debió adoptar una posición más amplia, en lugar de acoger una posición restrictiva a través de la cual afirmó que la potestad disciplinaria para investigar senadores de la República radicaba única y exclusivamente en cabeza de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado, cuando con su conducta atentara contra la función congresional regulada por el régimen disciplinario de los congresistas que se encuentra enmarcado en la Ley 1828 del año 2017, toda vez que el numeral sexto del artículo 277 de la Constitución Política de 1991, desarrollado igualmente por el numeral 21 del artículo séptimo del Decreto Ley 262 de 2000, otorga a la Procuraduría General de la Nación la potestad preferente para adelantar los procesos disciplinarios en contra de servidores públicos de elección popular, por lo que a todas luces es evidente que dicho artículo de carácter o de contenido constitucional es superior completamente al artículo tercero de la Ley 1828 de 2017, que claramente solo ostenta un rango legal. De esta manera, el resultado de la presente investigación dista o se aparta parcialmente de la parte motiva y de la parte resolutiva del concepto emanado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la medida que si bien en principio la competencia para investigar a este senador de la República sí recaía en la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista por tratarse su caso de una conducta desplegada en el marco de una ley que con base en el principio de especialidad contempla de forma especial, propia y expresa un régimen de faltas y sanciones que se ajustan a la regulación normativa de este tipo de comportamientos, ello no obsta o escapa al poder preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación para asumir en cualquier etapa o instancia del proceso la competencia para investigarlo y sancionarlo disciplinariamente, dada la autorización manifiesta que hace al respecto el artículo constitucional previamente referido. Así las cosas, teniendo en cuenta todos los argumentos esbozados previamente, se ratifica que la autoridad competente para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular, incluso de manera preferente, si es necesario aclararlo de nuevo, es la Procuraduría General de la Nación o sus entidades delegadas en los entes territoriales a nivel distrital, departamental o municipal, en el marco de esa potestad sancionatoria que le fue otorgada constitucionalmente desde su creación por el constituyente. De todo lo colegido hasta ahora, se puede aseverar que el concepto del juez natural en Colombia hace referencia a una garantía procesal que permite adoptar una decisión en un caso concreto por parte de un juez constitucional y o legalmente constituido de forma preexistente con competencias definidas previamente en la Constitución y o en la ley, que actuará de manera objetiva de conformidad con los criterios de autonomía, transparencia, independencia e imparcialidad. Asimismo, en lo que refiere a los servidores públicos de elección popular, se tiene que, si bien no todos ellos pertenecen a la categoría de empleados públicos, pues algunos ostentan la calidad de miembros de corporaciones públicas a la que alude la aplicación de un régimen jurídico de vinculación con el Estado, distinto al de la primera tipología mencionada. Cualquiera que forme parte de estas dos clasificaciones siempre será sujeto disciplinable dado el cumplimiento permanente de actividades realizadas en el marco de la función pública. En ese sentido, la garantía del juez natural que se erige en relación con los procesos disciplinarios promovidos o adelantados contra servidores públicos de elección popular debe recaer sobre una autoridad competente, preexistente, independiente e imparcial, creada y reconocida tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Requisitos tales que se predican respecto de la Procuraduría General de la Nación y de sus entidades delegadas, las cuales gozan de un carácter constitucional y legal enmarcado tanto en la Constitución Política de 1991 como en la aún vigente Ley 734 de 2002, que prevé su sustitución por parte de la Ley 1952
de 2019, que es el Código General Disciplinario, en armonía con el contenido de las disposiciones normativas internacionales integradoras del bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que concierne a la pérdida de derechos políticos de tales servidores públicos derivada de una sanción disciplinaria. Bueno, de esta manera doy por finalizada mi intervención, no sin antes agradecerles por la atención prestada en el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana.